Alerta global. Una parálisis comercial sin precedentes está sacudiendo los cimientos del comercio transatlántico y el epicentro de esta tormenta está en la industria automotriz alemana. El 23 de mayo de 2025, mientras millones de estadounidenses soñaban con adquirir un nuevo vehículo, un movimiento silencioso pero devastador estremeció a los gigantes del sector. Volkswagen, BMW, Audi, Porsche y Mercedes-Benz detuvieron, sin previo aviso, todos los envíos de automóviles hacia Estados Unidos. No hubo comunicados oficiales, ni protestas públicas, ni negociaciones abiertas. Solo un silencio inquietante. Detrás de esta decisión, una amenaza brutal del presidente Donald Trump, cuya política comercial ha dejado atónitos a diplomáticos, economistas y consumidores por igual. Un arancel del 50% sobre todas las importaciones de la Unión Europea, con efecto programado para el 1 de junio de 2025, aunque posteriormente aplazado al 9 de julio para dar margen a las negociaciones. La condición impuesta por Trump no fue una sugerencia, sino una orden implacable: mueves tu producción a suelo estadounidense o pagas el precio. Así comenzó una nueva era de tensión entre Washington y Berlín, una confrontación que está desencadenando un efecto dominó con consecuencias devastadoras para la economía global, el mercado laboral y el consumidor promedio en América. El silencio de los gigantes automotrices. El impacto de esta decisión ha sido inmediato y tangible. Audi, por ejemplo, emitió una directiva interna el 2 de abril de 2025, ordenando la suspensión de todos los envíos hacia Norteamérica. Su SUV estrella, el Q5, fabricado en México, sigue circulando, pero los sedanes provenientes de Alemania, como el A4 y el A6, han desaparecido de los puertos transatlánticos. BMW, por su parte, ha pausado la exportación de varios modelos clave fabricados en Europa, como la Serie 3 y la Serie 5, mientras incrementa los precios de su Serie 2, producida en México, para compensar las pérdidas. Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen han adoptado medidas similares: congelar envíos, redistribuir inventarios y prepararse para un escenario de supervivencia. Este silencio estratégico no es casual. Los fabricantes alemanes, conscientes de que Estados Unidos representa casi el 20% de sus ingresos globales, están atrapados entre la espada y la pared. Por un lado, los aranceles del 50% harían insostenible la exportación desde Europa; por otro, trasladar la producción a Estados Unidos implica inversiones multimillonarias, tiempos prolongados y una reestructuración completa de sus cadenas de suministro. Según el Instituto IFO de Múnich, si estas amenazas arancelarias se materializan, el crecimiento económico alemán podría contraerse hasta un 2% en 2025, equivalente a una pérdida de más de 80.000 millones de euros en actividad económica. Para una industria que emplea a 13.2 millones de trabajadores en Europa, este no es un simple revés, es una amenaza existencial. Una guerra comercial en escalada. El anuncio de Trump el 23 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión. En una publicación en Truth Social, el presidente expresó su frustración con las negociaciones comerciales, acusando a la Unión Europea de ser difícil de tratar y de aprovecharse de Estados Unidos con un déficit comercial inaceptable de $235.571 millones en 2024. Aunque inicialmente amenazó con imponer aranceles del 50% a partir del 1 de junio, tras una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplazó la medida hasta el 9 de julio, buscando presionar para obtener concesiones comerciales. Sin embargo, la retórica de Trump ha sido clara: si no hay un acuerdo favorable para Estados Unidos, los aranceles entrarán en vigor y no solo afectarán a los automóviles. Productos como el iPhone, el Bourbon, las motocicletas y la maquinaria industrial también están en la mira, lo que ha generado una reacción en cadena en los mercados globales. Wall Street sintió el impacto de inmediato. Las acciones de Apple cayeron casi un 4% en la preapertura tras las amenazas de Trump de exigir la producción del iPhone en suelo estadounidense. Otras empresas estadounidenses, como Boeing, Microsoft y Coca-Cola, enfrentan ahora la presión de reestructurar sus cadenas de suministro para evitar sanciones similares. Mientras tanto, la Unión Europea no se ha quedado de brazos cruzados.
Bruselas ha preparado un paquete de represalias comerciales valorado en 95.000 millones de euros, que incluye aranceles a aeronaves de Boeing, maíz estadounidense, maquinaria industrial, bebidas alcohólicas y restricciones al acceso de empresas tecnológicas estadounidenses al mercado europeo. El impacto en los consumidores y la economía global. Para el consumidor estadounidense, las consecuencias ya son visibles. Los concesionarios han congelado contrataciones, suspendido campañas publicitarias y alargado las listas de espera para vehículos importados. Un Porsche 911, que en 2024 costaba alrededor de $68.000, podría superar los $78.000 en 2025, sin mejoras técnicas ni paquetes adicionales, solo por el impacto de los aranceles. Pero el problema no se limita al segmento de lujo. Marcas japonesas y coreanas, como Toyota y Hyundai, podrían aprovechar la escasez para aumentar sus precios, desencadenando una inflación que afectará a todos los niveles del mercado automotriz. En Estados Unidos, las plantas de ensamblaje de BMW en Carolina del Sur y de Mercedes-Benz en Alabama operan a máxima capacidad, pero los ejecutivos ya advierten que un arancel del 50% y las represalias europeas harían insostenible el modelo económico actual. Audi y Porsche, que históricamente han dependido de la producción en Europa, están explorando la construcción de fábricas en Texas y Georgia, no por entusiasmo, sino por pura necesidad. Sin embargo, estas inversiones no se materializarán de la noche a la mañana y mientras tanto, miles de empleos en concesionarios, talleres y cadenas de suministro están en riesgo. En Alemania, la situación es aún más alarmante. La Asociación de la Industria Automotriz Alemana, VDA, ha calificado los aranceles como una señal fatal para el comercio libre, advirtiendo que incluso una tasa del 15%, como la acordada en julio de 2025, costará miles de millones de euros anuales a la industria. La presidenta de la VDA, Hildegard Müller, destacó que trasladar la producción a Estados Unidos no es una solución inmediata y requiere inversiones masivas en un contexto de incertidumbre económica. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha insistido en que Europa debe responder con firmeza, mientras el canciller Olaf Scholz aboga por ajustes estratégicos para proteger la industria. Una fractura geopolítica en un momento crítico. Este conflicto comercial no podría llegar en un momento más delicado. Con Rusia intensificando su presión en Ucrania y China expandiendo su influencia en América Latina, África y Asia, la división entre Europa y Estados Unidos debilita la alianza occidental. Lo que alguna vez fue una relación basada en la cooperación mutua se ha transformado en una negociación hostil, con consecuencias que trascienden lo económico. Mientras Bruselas y Washington intercambian amenazas, China aprovecha el vacío. Beijing ha intensificado sus acuerdos comerciales con Brasil, Sudáfrica e Indonesia, fortaleciendo el bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como una alternativa al orden económico liderado por Occidente. En Europa, la preocupación es palpable. El gabinete de Ursula von der Leyen ha elaborado una lista de represalias que va más allá de los automóviles, incluyendo sanciones a productos agrícolas, bebidas alcohólicas y tecnología estadounidense. Sin embargo, las divisiones internas en la UE complican una respuesta unificada. Países como Alemania, Bélgica y Hungría, con fuertes intereses en la industria automotriz, están dispuestos a aceptar acuerdos más desequilibrados para evitar una escalada mayor, mientras que otros, como España y Francia, abogan por una postura más dura. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ha insistido en que la UE busca una solución negociada, pero la amenaza de un instrumento anticoerción y contramedidas por 72.000 millones de euros sigue sobre la mesa. El riesgo de un nuevo orden económico mundial. La pregunta más inquietante es si estamos presenciando el inicio de un nuevo orden económico mundial. Los aranceles de Trump, lejos de ser una simple herramienta de negociación, podrían ser la chispa que desencadene un incendio en el comercio global. Si la UE activa sus represalias en julio de 2025, el impacto se extenderá más allá de los automóviles, afectando a sectores como la aviación, la agricultura, la energía y la tecnología. La inflación resultante golpeará a los consumidores de ambos lados del Atlántico, mientras que las cadenas de suministro globales, ya tensionadas por la pandemia y la guerra en Ucrania,
podrían colapsar bajo el peso de esta nueva guerra comercial. China, mientras tanto, observa desde las sombras. Cada división entre Europa y Estados Unidos es una oportunidad para Beijing de consolidar su posición como líder comercial alternativo. Los acuerdos del bloque BRICS no solo están llenando el vacío dejado por la fractura transatlántica, sino que también están promoviendo monedas alternativas al dólar, desafiando la hegemonía económica estadounidense. Si este conflicto se prolonga, el mundo multipolar podría dejar de ser una teoría académica para convertirse en una realidad tangible, con Europa buscando autonomía comercial y potencias emergentes como India y Corea del Sur llenando los huecos dejados por Washington. ¿Y qué pasa con el consumidor? En el terreno doméstico, los efectos de esta guerra comercial ya están golpeando a los ciudadanos estadounidenses. En Nueva York, los concesionarios cierran temprano debido a la falta de inventario. En Texas, el lanzamiento de nuevos modelos importados ha sido suspendido. En Florida, los talleres reportan que los repuestos europeos tardan el triple en llegar y cuestan el doble. Los camioneros que transportaban vehículos importados enfrentan una caída drástica en su carga de trabajo, mientras que los trabajadores de las fábricas en Michigan, Kentucky y Texas temen recortes masivos y las represalias europeas afectan a las exportaciones estadounidenses. La Casa Blanca defiende estas medidas como necesarias para proteger el empleo estadounidense, pero la realidad es más compleja. Si los fabricantes europeos abandonan el mercado estadounidense, las nuevas plantas de producción no se construirán de inmediato. El resultado podría ser una pérdida neta de empleos, inflación galopante y una crisis de confianza en la estabilidad económica del país. Incluso para un líder como Trump, acostumbrado a la controversia, el costo político de esta estrategia podría ser devastador, especialmente en un año electoral donde la economía es un tema central. ¿Hacia dónde vamos? El mes de julio de 2025 se perfila como la línea roja. Si Washington no reduce los aranceles o no llega a un acuerdo con la UE, el choque será inevitable. La industria automotriz será solo el primer dominó en caer, seguido por las aerolíneas, la agricultura, la energía y los consumidores de a pie. La confianza en Estados Unidos como socio comercial confiable está en juego, y los rumores de acercamientos comerciales entre Europa, India, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos sugieren que el viejo continente está buscando alternativas para reducir su dependencia de Washington. La pregunta final es: ¿estamos ante el fin del dominio económico estadounidense en Occidente o simplemente ante una redefinición del mapa geopolítico? ¿Es la política de America First de Trump una jugada maestra para fortalecer la economía estadounidense o una trampa autoinfligida que fracturará el comercio global? Lo que está claro es que el costo de esta confrontación no lo pagarán solo los gobiernos o las corporaciones, sino los ciudadanos comunes, los trabajadores de las fábricas, los mecánicos, los camioneros y los consumidores que enfrentarán precios más altos y una incertidumbre creciente. ¿Qué opinas? ¿Crees que Trump está haciendo lo correcto al presionar a Europa con aranceles del 50%? ¿O es esta política un camino directo hacia el aislamiento económico? ¿Debería la Unión Europea ceder ante las demandas de Washington, negociar un acuerdo intermedio o contraatacar con toda su fuerza? Tu voz importa. Comparte tu opinión, suscríbete y únete al debate, porque el futuro del comercio mundial podría estar decidiéndose en este preciso momento. Notas adicionales y análisis expandido. Contexto histórico de la política de Trump. La estrategia de Trump no es nueva. Durante su primer mandato, 2017 a 2021, impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio europeo, generando incertidumbre en el comercio transatlántico. Sin embargo, el déficit comercial de Estados Unidos con la UE creció bajo su administración y la de Biden, alcanzando un récord de $235.571 millones en 2024. Esto sugiere que los aranceles no han sido efectivos para reducir el desequilibrio comercial, lo que pone en duda la eficacia de la nueva escalada arancelaria. Impacto en otros sectores. Aunque el texto original se centra en la industria automotriz, los aranceles de Trump también amenazan a sectores como el farmacéutico, el químico y el tecnológico. Por ejemplo, la confusión sobre los aranceles a los medicamentos europeos, como Ozempic, fabricado en Dinamarca,
ha generado preocupación en países como Irlanda, donde el sector farmacéutico es crucial. Asimismo, la amenaza de aranceles del 250% a las farmacéuticas, mencionada por Trump en agosto de 2025, ha elevado la tensión al máximo. La respuesta europea, la UE ha mostrado una mezcla de firmeza y pragmatismo. Aunque Ursula von der Leyen ha defendido el acuerdo de julio de 2025, que redujo los aranceles del 27.5% al 15% para los automóviles, muchos analistas lo consideran una derrota geopolítica para Europa. La UE también ha comprometido compras de energía estadounidense por $750.000 millones y $600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, lo que algunos ven como una concesión excesiva. Sin embargo, la preparación de contramedidas por $95.000 millones indica que Europa está lista para contraatacar si las negociaciones fracasan. El papel de China y el bloque BRICS, la división transatlántica está abriendo oportunidades para China y otros actores emergentes. Los acuerdos comerciales de Beijing con Brasil, Sudáfrica e Indonesia son solo el comienzo. Si la UE y Estados Unidos no resuelven sus diferencias, el bloque BRICS podría consolidarse como una alternativa viable, promoviendo un sistema comercial multipolar que desafíe la hegemonía del dólar. Perspectiva a largo plazo, más allá de los aranceles, este conflicto plantea preguntas profundas sobre el futuro de la globalización. ¿Podrá Europa construir una autonomía comercial sin depender de Estados Unidos? ¿Está Estados Unidos dispuesto a sacrificar su liderazgo económico por una política proteccionista? Y, lo más importante, ¿quién pagará el precio de esta confrontación? Los consumidores, los trabajadores y las pequeñas empresas de ambos lados del Atlántico serán los más afectados, mientras los líderes políticos juegan un juego de alto riesgo con consecuencias impredecibles.